Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video sobre este análisis y comentarios de la Ley Federal de Revocación del Mandato. Estamos ya como en la quinta, sexta parte de estos videos. Si llegaron hasta aquí después de ver los videos anteriores, muchas gracias por continuar conmigo el estudio de esta importante ley federal. Si esta es la primera vez que te conectas a este canal, ya sea a través de Spotify o a través de YouTube, pues te invito a que además de este episodio, veas los episodios anteriores y los posteriores en los que se habla de los otros temas relacionados con la ley federal de revocación del mandato. Eh, bueno, pues vamos a compartirles otros videos. Fíjense que este yo considero que es importante que ustedes vean el otro contenido que tengo preparado en mi canal. Les voy a mostrar, a ver, quienes están viendo esto por YouTube, bueno, pues se van a dar cuenta, aquí hay más videos. Tengo videos, casi todos son de derecho. Si tú eres estudiante de derecho, algunos te podrían servir bastante bien. Tengo sobre introducción al derecho, algunos sobre herramientas que puedes utilizar para buscar cosas en la página de la Suprema Corte. Ese es el contenido que tengo en mi canal de YouTube. Los invito a que lo vean, a que lo sigan. Esto pues apenas va empezando. No son mis primeros videos, pero pues no todos los publico porque algunos son para las clases. Entonces, pues esos no están publicados. Pero estos que son para compartir aquí en YouTube o para seguir en el podcast en Spotify. Por cierto, les dejo abajo mi enlace a Spotify. Pues eso sí los puedo publicar. Bien, bueno, pues vamos a empezar por em, la Ley Federal de Revocación del Mandato. Bueno, más bien vamos a regresar al análisis de la Ley Federal de Revocación del Mandato. Aquí les estoy compartiendo, a quienes están siguiendo esto por el podcast, estoy compartiendo una diapositiva en la que tengo un esquema del índice. No es el índice como tal, sino que más bien traté de hacer un esquema para que las personas puedan identificar dónde están los capítulos y cuáles son las secciones de cada capítulo. En este video vamos a empezar a partir de la sección 4 del capítulo 3, que se titula de las atribuciones del INE en materia de revocación del mandato. Esta sección cuarta habla sobre los actos previos a la jornada de revocación del mandato. Es, digamos, la parte octava de esta ley y, como les decía, habla sobre las atribuciones del INE en materia de esta revocación del mandato. Este capítulo 3 de las atribuciones del INE tiene una sección que se llama actos previos a la jornada de revocación. En uno de los videos anteriores había comentado que se puede hablar de etapas del proceso de revocación del mandato y eh, pues esta sería no la primera etapa porque hay una etapa previa a los actos previos a la jornada. Hay una etapa previa en la que se junta el apoyo ciudadano y ya después de que el apoyo ciudadano es suficiente para que el INE se vea obligado a emitir la convocatoria, entonces se emite la convocatoria, se difunde la convocatoria y paralelo a la difusión de la convocatoria se realiza una serie de actos preparatorios a la jornada de revocación. A partir de esta lámina vamos a hablar sobre esos actos previos que realiza el INE durante la publicación de la convocatoria, pero previos a la jornada de revocación. Bueno, entonces, esta sección que es de actos previos a la jornada de revocación es una sección no muy larga, son 4 artículos. Bueno, pero aparentemente esos 4 artículos también no sabemos qué tan largos están. Yo lo tengo organizado en 2 diapositivas, la información de este artículo. Aquí tengo la ley impresa, entonces ya una vez leída la ley, considero que los puntos importantes de este capítulo de actos previos, pues son los que están señalados aquí en la lámina. Repito, son 4 artículos del 36 al 39 de la Ley Federal de Revocación del Mandato. ¿Cuáles son los temas importantes aquí? Bueno, primero, el INE es el encargado de diseñar y
de diseñar la boleta para la revocación, y la ley señala cuáles son los requisitos que debe de reunir esta boleta. Así como en la boleta de las elecciones, pues hay lineamientos para emitir la boleta, también los hay para la boleta de revocación del mandato. Yo creo que aquí sobre todo es importante el tema de las medidas de seguridad. Eh, la otra pues es información necesaria para saber de qué revocación estamos hablando, ¿no? De qué proceso de revocación estamos hablando. Pero considero sobre todo importantes los temas de seguridad en la boleta. Fíjense que este proceso electoral, el de 2021, tuvo, al menos aquí en el estado de Veracruz, una característica diferente a los anteriores. Estamos viendo que cada vez, por el tema de la austeridad, pues están dejando de invertir algunas cosas que considero que son importantes. Y una de estas fue en la empresa encargada de emitir las boletas electorales, de imprimirlas. El INE, por ejemplo, tiene sus talleres gráficos. El INE imprime sus propias boletas. Lo único que licita es tal vez los insumos para imprimirlas. Pero en el caso de los organismos locales, de los OPLES, estos no tienen talleres gráficos, entonces se ven obligados a licitar la impresión de las boletas. Lo mismo va a pasar con el tema de revocación del mandato si es que en algún estado de la República se convoca a un proceso de revocación del mandato. Entonces es como que parte de las cosas que empiezan a perder un poco de calidad cuando tú ya no le metes tanta lana a la organización de las elecciones, porque entre otras cosas, por ejemplo, tal vez no te alcance para ponerle los mecanismos de seguridad que una boleta necesita. O tengas que contratar con una empresa que no esté tan calificada en relación con ese trabajo, ¿no? Pero bueno, es facultad del INE diseñar la boleta de acuerdo con el contenido que señala aquí la ley, que está en el artículo 36. Segundo punto importante. Fecha para la recepción de boletas en los consejos distritales del INE. Distribución entre los funcionarios de casilla, conteo y sellado. Esto es el ejemplo de que organizar una consulta para revocación del mandato es exactamente lo mismo que se tiene que hacer para una jornada electoral. Y aquí en el tema de las boletas es donde empiezan las cosas a complicarse, porque, por ejemplo, en materia de elecciones hay un concepto que se llama cadena de custodia de la boleta electoral. Entonces, si la ley para la revocación del mandato está hablando de tiempos y mecanismos de cuidado o de protección a la boleta de revocación, también va a haber una cadena de custodia de la papeleta o de la boleta de revocación del mandato. Hay una fecha para recibir las boletas en los consejos distritales del INE, que es lo que está mencionando aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que para tal fecha el INE tiene que haber impreso las boletas y tiene que haber contratado los mecanismos para distribuirlas desde oficinas centrales en Ciudad de México a cada una de las sedes o a cada uno de las oficinas de los consejos distritales del INE. O sea, son 300 consejos distritales. Algunas boletas se mueven de Ciudad de México a Poza Rica, por ejemplo, pero otras se mueven de Ciudad de México hasta Cozumel, allá en Quintana Roo. Entonces tienes que atravesar todo el país para llevar allá las boletas. No sé si las lleven en avión o si las lleven en camión, en tráiler, pero eso cuesta. Y lo mismo, hay que llevar boletas desde la Ciudad de México hasta Tijuana. No sé cómo las lleven, pero las llevan. Entonces, esto es lo que hace cara a la organización de una elección. Este tipo de cuestiones de carácter operativo y logístico es lo que infla mucho la organización de una consulta. Por eso salen tan caras. Pero bueno, siguiente. De ahí de los consejos distritales del INE se tienen que distribuir. Bueno, aquí habla de conteo y sellado, pero tiene que haber conteo, sellado, agrupamiento e integración de paquete. Porque así como se integra un paquete para jornada electoral, también se entrega un paquete para jornada de revocación. Entonces, hay que distribuir entre los funcionarios de casilla
el paquete con o sea, materiales, documentación y por supuesto, antes de eso hay que contar y sellar las boletas de revocación. Esas jornadas de conteo y sellado son muy caras. ¿Por qué? Porque hay que darle de comer a la gente durante 3 o 4 días seguidos, dependiendo cuánto tiempo te tardes. ¿Quiénes son las personas? Los capacitadores asistentes electorales que hacen un trabajo formidable porque en 2, 3 o 4 días, dependiendo del número de boletas que les hayan llegado, terminan de contar y sellar. A lo mejor con esta no tarden tanto, porque es solo una papeleta. Es decir, sería como el equivalente a una elección. Pero lo que sí es algo que debemos de tomar en cuenta es que además de este conteo y sellado de revocación del mandato, también en algunos estados de la República van a tener que contar y sellar boletas de elecciones locales. Pues es el mismo cuerpo de capacitadores. Al menos aquí en Veracruz, el mismo cuerpo de CAES eh, para elección federal 2021 fue el cuerpo de CAES para revocación del mandato, perdón, para consulta popular, para enjuiciamiento de los expresidentes, fue la misma. Entonces, pues estas son las cosas que hacen caro y que desgastan a la gente alrededor de la organización. O sea, por eso es importante pagarle bien a la gente que está organizando elecciones, porque es trabajo duro. Hay que trabajar mucho bajo presión y físicamente también te compromete. Son jornadas muy largas. Bueno, distribución de las papeletas, pues, de el Consejo Distrital a los domicilios de los presidentes o las presidentas de mesa electiva de casilla de revocación del mandato. Eh, Probablemente haya que integrar una mesa directiva para revocación del mandato y otra mesa directiva para... De hecho, así es. Otra mesa directiva para elecciones. Probablemente sea doble capacitación, doble visita, doble toma de protesta, doble de todo. Bueno, entonces hay que distribuir las papeletas de los consejos distritales del INE a los domicilios de los funcionarios de casilla. Y bueno, esto implica, no lo dice aquí, tampoco lo dice la ley, que también hay periodos para entrega y después de la jornada debe haber también fechas fijadas o términos fijados para la entrega del paquete de la casilla, pero en el consejo. Aquí en este punto hablamos de 5 días previos al día de la jornada, es decir, dentro de los 5 días previos a la jornada de revocación, el INE tiene que distribuir los paquetes a los presidentes y las presidentas de las mesas directivas de casilla. Entonces, pues hay que hacer un calendario de entrega, hay que acordar, los capacitadores y supervisores electorales acuerdan con los funcionarios de casilla la fecha del día para la recepción del paquete. Y esto, por eso se dan tantos días entre la jornada y el inicio de la entrega de paquetes. A muchas personas este periodo de 5 días del paquete en la casa del funcionario le hace ruido, pero la forma de al menos darse cuenta de que un funcionario de casilla alteró las boletas, pues es porque las bolsas cuando se entregan en la casa de los funcionarios, se cuenta lo que está dentro de estas bolsas y las bolsas después se sellan. Al llegar a la casilla, durante la jornada electoral, al inicio, se abren las bolsas, o bueno, se sacan las bolsas y se muestra a los representantes que estas bolsas están cerradas para que así se cercioren de que a pesar de que estuvieron muchos días en la casa el funcionario el funcionario de casilla no las tocó. ¿Sale? Entonces, por eso están estos días y por eso se organiza así la entrega de los paquetes con la documentación y los materiales electorales a las casas de los funcionarios de casilla. Bueno, siguiente. Entonces, además de esto, pues hay que considerar que no solamente se van a distribuir las papeletas, sino los documentos y los materiales, como les comentaba. Pues finalmente hay que instalar la casilla, hay que poner una urna, hay que checar las credenciales, o sea, pues, todo lo que se hace, ¿no? Características, por eso las puse así como que en subrayados,
Porque son reglas que no están para la elección, para las jornadas de elección, ¿no? Sí, para las jornadas electorales. Solo están para revocación del mandato. No va a haber lista nominal impresa. Entiendo que va a haber tal vez una tablet o algún otro dispositivo para cerciorarse de que la persona que está acudiendo a votar o que está tomando la función como funcionario de casilla, pues está en la lista nominal. Bueno, supongo que habrá una tablet o algo donde tengan cargada la lista nominal de esa casilla. Eso es algo bien importante. Yo supongo que esto va a ser solo de la casilla, no como en la, no como en la casilla especial que tiene la lista nominal nacional. No, aquí nada más va a ir la lista nominal de esa casilla. Eh, no va a haber más de 1500 boletas en una casilla. Me parece que es una buena medida. No sé en qué casillas haya más de 1500 boletas. No me ha tocado ver una, pero pues, aquí dice que no va a poder haber. Me parece que está bien. Y además de la integración de de la mesa directiva de casilla que vamos a ver ahorita en la siguiente parte de estos videos donde vamos a hablar de la jornada, pues va a haber dos escrutadores extra aparte del escrutador que ya está incluido en la configuración natural o normal de una mesa directiva de casilla para consulta popular. Entonces, pues hasta aquí son como que las reglas de los actos previos de, de una jornada de revocación del mandato. Bueno, pues hasta aquí este video sobre los actos previos a la jornada de revocación. Los invito a ver los siguientes videos donde voy a hablar sobre la jornada y los resultados de la jornada de revocación del mandato. Para quienes están viendo esto por YouTube, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por verlo, compártanlo, denle like, suscríbanse. Y para quienes están escuchando esto por Spotify, recuerden que esto es Janus, el podcast sobre teoría del Estado, derecho, gobierno y filosofía. Aquí encontrarás una selección de temas y autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día a día. Los invito a ver mis otros capítulos sobre la Ley Federal de Revocación del Mandato. Nos vemos.